El Real Madrid explota al mercado y humilla al Barcelona. Eli Kroupy vuelve a aparecer alrededor del Real Madrid y esta vez la historia puede ser mucho más importante de lo que muchos imaginan. Soy Nilsson, del Madridista, y hoy vamos a analizar por qué un futbolista al que el club lleva siguiendo desde hace años vuelve a colocarse en el centro de la conversación justo cuando el Barcelona también ha mostrado interés por su situación. ¿Es una simple coincidencia? ¿O Florentino Pérez está preparando otro movimiento silencioso pensando en el futuro del Real Madrid? Si hay algo que ha caracterizado la gestión deportiva del Real Madrid durante la última década, es la capacidad para adelantarse al mercado. Mientras otros clubes esperan a que un futbolista explote para lanzarse a por él pagando cifras desorbitadas, el Madrid intenta detectarlo mucho antes. No siempre lo consigue, porque el fútbol está lleno de competencia, pero cuando identifica un talento diferencial suele seguir su evolución durante años antes de tomar una decisión definitiva. Eso explica por qué muchos aficionados madridistas ya no se sorprenden cuando aparece un nombre desconocido relacionado con el club. Ocurrió con Vinicius, con Rodrigo, con Camavinga, con Arda Güler y más recientemente con Yan Diomandé. Ninguno llegó siendo una superestrella mundial. Todos compartían algo mucho más importante, un potencial enorme y un margen de crecimiento capaz de convertirlos en jugadores decisivos durante la próxima década. Y precisamente por eso el nombre de Eli Kroupy merece tanta atención. No hablamos únicamente de un delantero con facilidad para marcar goles. Hablamos de un futbolista que lleva tiempo despertando el interés de numerosos departamentos de captación en Europa y cuya progresión ha sido constante temporada tras temporada. Su crecimiento no ha sido fruto de una explosión aislada. Es el resultado de una evolución muy bien planificada desde sus primeros años en el Orient, un club que históricamente ha trabajado muy bien con jóvenes talentos. Allí fue desarrollando una inteligencia táctica poco habitual para un atacante de su edad. Lo primero que llama la atención cuando uno analiza sus partidos no es el gol. Es el movimiento. Siempre ofrece una línea de pase. Siempre intenta atacar el espacio libre. Siempre obliga a los centrales a decidir entre salir a perseguirlo o mantener la posición. Y esa duda es precisamente la que genera ventajas para todo el equipo. Hay delanteros que esperan que el balón llegue. Kroupy hace exactamente lo contrario. Él provoca que el balón tenga sentido. Eso explica por qué tantos entrenadores valoran su movilidad incluso en partidos donde no consigue marcar. Pero hay otro aspecto todavía más interesante. Su personalidad. En una época donde muchos jóvenes destacan por la técnica, Kroupy también destaca por algo que suele enamorar a los grandes entrenadores. Trabaja constantemente sin balón. Presiona. Corre. Persigue. Molesta la salida rival. No desconecta. Y eso cambia completamente la percepción que puede tener un cuerpo técnico sobre él. Porque el fútbol moderno ya no premia únicamente al delantero que marca 30 goles. También necesita futbolistas capaces de iniciar la presión y de recuperar el balón lo más cerca posible del área rival. Ese perfil encaja perfectamente con la evolución que está viviendo el fútbol europeo. Y también con muchas de las ideas que José Mourinho ha defendido a lo largo de su carrera. Siempre ha valorado enormemente a los atacantes comprometidos con el esfuerzo colectivo. A los que entienden que el trabajo empieza mucho antes del remate. A los que convierten cada pérdida en el inicio de una recuperación. Y viendo jugar a Kroupy resulta difícil no encontrar muchas de esas características. Ahora bien, ¿por qué vuelve a aparecer precisamente ahora? Porque el contexto ha cambiado. Durante los últimos días varios medios han relacionado al Barcelona con el joven delantero francés, presentándolo como uno de los perfiles que más gustan dentro de la planificación deportiva azulgrana para los próximos años. Y eso cambia el escenario. No porque el Real Madrid deba reaccionar por miedo. Eso nunca ha sido la filosofía de Florentino Pérez. Sino porque cuando dos grandes clubes europeos coinciden en la valoración de un mismo futbolista normalmente significa que estamos hablando de un talento especial. Y ahí aparece una pregunta muy interesante. Si el Real Madrid lleva años siguiendo la evolución de Kroupy, ¿tiene sentido quedarse de brazos cruzados viendo cómo otro rival intenta adelantarse? Porque aquí no hablamos únicamente del presente. Hablamos del futuro. El mercado está cambiando muy rápido. Cada vez resulta más difícil encontrar delanteros completos. Cada temporada los precios aumentan. Cada verano aparecen menos oportunidades. Y cuando un futbolista joven demuestra personalidad, inteligencia táctica y capacidad para competir al máximo nivel, su valor puede multiplicarse en muy poco tiempo. El Bournemouth lo sabe perfectamente. Cuando apostó por Kroupy no estaba pensando únicamente en el rendimiento inmediato. También veía una enorme oportunidad de crecimiento deportivo y económico. Y viendo cómo está evolucionando el francés, esa apuesta empieza a dar resultados.
Imaginemos por un momento que dentro de 2 temporadas Kroenke alcanza los 25 o 30 goles en la Premier League. ¿Alguien cree que seguiría costando una cantidad razonable? Probablemente no. Estaríamos hablando de una operación mucho más complicada. Y precisamente ahí suele actuar Florentino Pérez. No espera siempre al momento de mayor explosión. Prefiere llegar antes. Asumir cierto riesgo. Y confiar en el trabajo de su red de ojeadores. Porque si aciertan, el beneficio deportivo puede ser enorme durante muchos años. Y esa filosofía ha dado excelentes resultados en el Real Madrid. Lo más interesante de todo es que Kroenke todavía está muy lejos de haber alcanzado su techo. Físicamente sigue evolucionando. Tácticamente continúa aprendiendo. Y técnicamente ofrece recursos que pueden seguir desarrollándose con experiencia y minutos al máximo nivel. Por eso resulta tan llamativo que vuelva a aparecer alrededor del Real Madrid justo cuando otros gigantes europeos también empiezan a mirar hacia él. Porque quizá no estemos hablando simplemente de otro nombre de mercado. Quizá estemos hablando del próximo gran delantero que marcará el fútbol europeo durante la próxima década. Y esa posibilidad merece un análisis mucho más profundo. Si hasta aquí estás disfrutando del vídeo, aprovecha para dejar tu like porque ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo. Suscríbete si todavía no formas parte de esta familia madridista y cuéntame en los comentarios una pregunta muy sencilla. ¿Crees que el Real Madrid debería apostar ya por Eli Kroenke o esperar una temporada más para seguir observando su evolución? Me interesa muchísimo leer tu opinión porque este debate promete dividir a la afición. Porque si hay algo que caracteriza a los grandes clubes no es únicamente fichar a los mejores jugadores. Es saber exactamente cuándo incorporarlos. Y aquí es donde empieza la parte más interesante de toda esta historia. Supongamos por un momento que Florentino Pérez decide dar el paso y convertir ese seguimiento de años en una operación real. La primera pregunta no sería cuánto cuesta a Eli Kroenke. La verdadera pregunta sería mucho más importante. ¿Qué cambiaría dentro del Real Madrid? Porque un fichaje nunca afecta únicamente al jugador que llega. También modifica la competencia, las jerarquías, y muchas veces, incluso la forma de jugar de un equipo. Hoy el ataque madridista cuenta con muchísimo talento, pero también con algunas incógnitas de cara al futuro. Mbappé continúa siendo una referencia absoluta. Vinicius sigue siendo uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo. Endrick representa una enorme apuesta de futuro. Arda Güler cada vez tiene más protagonismo cerca del área rival y Yan Diomandé aparece como otro de esos proyectos que ilusionan muchísimo al madridismo. Ahora imaginemos que a todos ellos se suma Eli Kroenke. Lo primero que cambiaría sería la profundidad del ataque. Muchos aficionados siguen viendo a Kroenke únicamente como un delantero centro, pero esa visión es demasiado limitada. Puede actuar como referencia ofensiva. Puede caer a cualquiera de las dos bandas. Puede jugar detrás de otro delantero. Puede aparecer entre líneas. Y sobre todo puede intercambiar posiciones constantemente durante un mismo partido. Eso obliga a cualquier defensa a tomar decisiones continuamente. Y cuando un defensor duda durante apenas un segundo, normalmente el atacante ya ha encontrado el espacio.